Hola, buen día. Lo más importante son las relaciones educativas y cómo se dan. Y desde complejidad, verlo. Es que ya tengo aquí, no me he movido. Hola, buen día. ¿Alguien se encuentra por aquí que nos pueda mover a la conferencia 4? Hola. ¿Sí nos escuchan? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar entonces. ¿Aquí es la Muy buenos conferencia días. 4? ¿Mandé? ¿Es la conferencia 4? Sí. Ah, ok. Gracias. Gracias. Me siento como si estuviera así rezando, ¿no? Bueno, muy buenos días tengan todos y todas. Vamos a comenzar. Mi nombre es Diego Ruiz. Yo soy profesor universitario. Doy clases en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, del CUCS. Soy psicólogo de profesión, tengo una maestría en psicología, una en educación y actualmente estamos en el doctorado. También trabajo aquí en el Sistema de Educación Media Superior, en piso 8, apoyando en algunas de las labores al maestro César Antonio Barba Delgadillo, y hoy tengo el gusto de haber sido invitado y hablar en estas jornadas sobre qué sigue después de la pandemia, qué competencias deberíamos de estar nosotros impulsando que se desarrollaran en nuestros y nuestras estudiantes. No sé si ustedes sabían, pero aquí en piso 9 tenemos una terraza muy bonita. Y entonces, hace unos días que estaba bastante nubladito, me vine yo antes y estaba disfrutando mi café en la terraza antes de bajarme a trabajar y empecé a reflexionar sobre las cosas. Entre ellas dije, otro día más en el que no he tenido que usar alguna vez en mi vida el trinomio cuadrado perfecto. Y alguno de esos otros saberes que vimos en algunas materias, que no digo que no sean importantes, pero que en lo cotidiano pareciera que muchas de las cosas que nosotros estamos enseñando están desfasadas de lo que día a día nuestros estudiantes van necesitando. Y entonces, hoy, ya lo decía la doctora Carolina Santillán en la mañana, con todo este contexto de la pandemia, de que si regresamos, de que no vamos a regresar todos, que los grupos no van a estar completos porque van a tener que estar seccionados, que si a lo mejor no regresamos y todo lo que implica el confinamiento y que ustedes ya saben y que hemos estado dialogando en diferentes espacios de eso, pues representa un reto para todos, ¿no? Para los docentes, pero también para los estudiantes. Y creo que no va a alcanzar el... ¿Dónde está? ¿Me ayudas, por favor? Vamos dándole a la siguiente. ¿Verdad? Y bueno, con respecto a lo que les platicaba de esta reflexión a manera de broma, a mí me gustaría hacerles una pregunta, ¿no? Imagínense que ustedes pueden crear su propia escuela, su propia preparatoria, y pueden, perdón por la expresión, pero meter mano en todos los procesos. Entre ellos, ustedes pueden seleccionar qué asignaturas incorporar, ¿sí? Si quitamos algunas, si ponemos una nueva, si nucleamos algunas, y la pregunta es la siguiente, ¿no? Y me gustaría al menos escuchar a una o dos personas. ¿Ustedes agregarían, vamos ahorita con el tema de agregar, ¿no? ¿Agregarían alguna materia extra a las que tiene el plan de estudios de esta escuela? ¿Qué agregarían ustedes? Salud mental, ¿verdad? Importantísimo, más que nunca, ¿no? Insisto, ya nos hablaba la doctora Carolina Santillán. ¿Qué más? Inteligencia emocional, también muy ligado, ¿verdad? ¿Qué más?
Manejo de emociones, que también ahí en las competencias socioemocionales, pues vamos a ver un poquito de eso. ¿Hay alguna otra materia que ustedes, sí? Resolución de conflictos. Resolución de conflictos, resiliencia. Se fijan, bueno, todos los comentarios, no sé si se conocen o se pusieron de acuerdo, espero que no, pero van como asociados, ¿no? Por ejemplo, hay modelos de inteligencia emocional o de habilidades socioemocionales que son mixtos y que te enseñan algunas estrategias para regular lo que ocurre en ti, tus propias emociones, pero también para gestionar tus relaciones interpersonales. Por ejemplo, habilidades de asertividad, habilidades de argumentación que nos pueden ayudar a trabajar de manera en equipo, de manera más cohesionada, pero también nos pueden ayudar a resolver los conflictos. Muchas personas le tienen miedo al conflicto, cuando el conflicto es parte de las interacciones humanas y que puede ser una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje. Entonces, bueno, hay una imagen que ha estado circulando en Facebook y que me ha llamado mucho la atención y yo la traje así tal cual, porque tiene que ver con esto que ustedes están comentando, ¿no? Siguiente. ¿Una más? Ese yo lo estaba viendo en internet. De repente hay algunas variables, no sé qué opinan, pero hay algunas páginas que dicen que tendría que haber estas materias en la escuela. No especifican a qué nivel, tal vez no necesariamente en la preparatoria, en el bachillerato, pero ¿qué opinan? ¿No? Dicen que tendríamos que aprender o tendríamos que estar enseñando sobre nutrición, inteligencia emocional, que ya mencionaron, sí, finanzas personales. Ayer veía justamente una publicación parecida, pero de una página de emprendimiento, y se deberíamos de llevar SAT, contabilidad y algunas otras, ¿no? Que de repente, si lo analizamos, tiene mucho sentido, ¿no? Y entonces a veces pensamos, y ahorita comentaba con una de las compañeras que están aquí presentes, de que, bueno, los alumnos a veces no quieren participar, tienen poca motivación, y yo considero que en gran parte esta apatía que tienen los alumnos hacia algunas de las actividades educativas es porque no le encuentran sentido o porque los contenidos no los ven pertinentes, ¿no? Ahí también es algo que el profesor tendrá que trabajar, pero bueno, vamos a hablar un poquito más de esto. Esto es lo que nos dice en internet. Ahorita escuchamos algunos comentarios. Yo estoy de acuerdo con todos los comentarios que se mencionaron ahorita en este momento y vamos a ver qué nos dicen algunas instituciones, ¿no? Ahora, en el marco de las competencias, yo sé que crear una unidad de aprendizaje nueva, incorporarla y todo es bastante complejo, que hay muchos procesos, pero lo que sí podemos hacer para aventajar un poquito esto es trabajar en el desarrollo de ciertas competencias, que algunas sí están plasmados en algunos programas, pero luego no les hacemos mucho caso, ¿sí? Bueno, no, esto no pasa aquí, pasa en otros países, como en Etiopía, pero a veces hay competencias que están en los programas que se supone que tendríamos que fomentar y la realidad es que no se fomenta, ¿no? O hay algunas que son igual de necesarias o tal vez más, pero que no se componen o no son parte de un programa, pero que nosotros podemos trabajar a través de algunas actividades y con esto fomentar su desarrollo en los alumnos, ¿no? Y es, bueno, al hablar del término competencia, aunque en muchas ocasiones se usa como sinónimo de habilidad, pues nada más recordar un poquito que una competencia o el ser competente implica varias cosas. Sí implica conocimientos, desde luego, implica también habilidades, aptitudes y actitudes, ¿no? O sea, considerar esto como algo global que tenemos que ayudar a que desarrollen los alumnos. Y lo que dicen muchas instituciones es que existe una gran brecha entre lo que se está enseñando a los alumnos y no solamente lo de los problemas que tienen en lo cotidiano, sino lo que también están solicitando, por ejemplo, empresas, ¿no? Hay muchos datos de personas que se dedican a la selección de personal, etcétera, y que dicen que lo que se está enseñando a los alumnos dista mucho de lo que necesitan de manera real las organizaciones de diferentes tipos, ¿no? Y esto también me parece muy valioso por considerar lo siguiente. Y bueno, traigo algunas frases, ¿no? Dice que lo que estamos transmitiendo a nuestros jóvenes no necesariamente va a permitir que ellos puedan enfrentar los retos que tiene la humanidad en la actualidad. ¿Sí? Muchos de los problemas que ya se mencionaron y que se han dado, por ejemplo, en materia de salud mental, no solo por la pandemia, sino incluso antes de ella, pues tienen que ver con un analfabetismo en competencias que son necesarias, como las que ustedes mencionaban, ¿no? El saber regular las emociones. Si nosotros ya hubiéramos tenido todo ese bagaje previo, pues la afectación de la pandemia o de algún otro suceso hubiera sido menor, ¿no? Entonces esto es importante considerar. Lo siguiente, por favor. Lo que se dice es que nosotros tendríamos que ser
o tendríamos que desarrollar estudiantes con forma de T. ¿Qué significa T-shaped person? Significa que así como tenemos que trabajar en la formación técnica, que esto generalmente se cubre bastante bien y es lo que viene de manera más explícita en los programas, pues eso viene representando la línea vertical, ¿no? Por otro lado, la línea horizontal que componía la T viene representada por otro tipo de competencias y actitudes. Es lo que luego muchos le llaman, que a mí no me gusta el término, habilidades blandas, ¿no? O me gusta más este término, es con el que vamos a estar trabajando, habilidades transferibles, ¿sí? Las habilidades duras, o las hard skills, son estas habilidades técnicas que se requieren en diferentes ámbitos de conocimiento, ¿sí? Por otro lado, las habilidades blandas son estas habilidades que tienen más que ver con lo personal y que nos van a ayudar no solamente a desempeñar una labor con éxito, sino que además, y lo interesante o lo bonito, también por eso se les llama transferibles, es que se pueden utilizar no solamente en tu trabajo, sino con tu familia, tu pareja, tus amigos, etcétera, y eso pues es bastante valioso, ¿no? Y entonces voy a poner el ejemplo del psicólogo, ¿no? El psicólogo hay competencias y conocimientos básicos que debe poseer independientemente del área en la que se desempeñe. Sí, por ejemplo, todos los psicólogos tienen que saber hacer una entrevista. Claro está que es diferente la entrevista de acuerdo al ámbito en el que te desempeñes, pero imaginemos que un psicólogo o cualquier profesión tiene todos los conocimientos y las habilidades técnicas, pero no sabe, por ejemplo, trabajar en equipo. No sabe gestionar el estrés que le implica trabajar en algún lugar. ¿Sí? Es muy conflictivo, etcétera. Entonces, eso va a repercutir en la calidad de su desempeño, independientemente de que posea todos los conocimientos y habilidades técnicas que en teoría se necesitan para eso. Imagínense un docente o un psicólogo que domina todos los apartados técnicos de la docencia, pero que no es empático. No va a tener el mismo éxito que uno que sí lo sea, ¿no? Y entonces lo que se recomienda es que nosotros seamos, pero formemos estudiantes con forma de T. Siguiente, por favor. Ahí hay varios brinquitos, entonces hay que darle sin miedo. Siguiente. El Foro Económico Mundial, que es un organismo bastante interesante, habla de las que hace constantemente estos listados de las competencias que son más valiosas en diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, esto era lo que proponían para el 2015, para el 2020, fíjense que proponía que entre las competencias más importantes están algunas de las que mencionaba, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia emocional, la creatividad, que tiene que ver con desarrollar esta capacidad de pensar de forma creativa, de adaptarnos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que se proponía para el 2020. Si hubiéramos tenido estas competencias en el 2020, o algunas de ellas, no sé si todas, pues creo que la pandemia no nos hubiera afectado tanto, ¿no? Ahora, esto ya pasó, ya estamos en el 2021. ¿Qué propone ahora, por ejemplo, el Foro Económico Mundial? Ya vimos, hay que tratar de fomentar competencias. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles, verdad? Siguiente. Bueno, esto es lo que recomienda, en base a varios trabajos, el Foro Económico Mundial, de las 10 habilidades, ellos lo manejan como habilidades, más importantes hasta el 2025. ¿No? Estas son algunas de las cosas que sugieren y que, bueno, está muy ligado también al ámbito laboral, ¿no? Por ejemplo, desarrollar una capacidad de resolver problemas complejos. La realidad en la que vivimos es global, es compleja, ya no es tan lineal, y entonces desarrollar capacidades de pensar de forma sistémica, pues va a ayudar mucho a que nuestros estudiantes se adapten a este mundo en el que están viviendo. Luego, por ejemplo, fíjense la 9, ¿no? Resiliencia, que mencionaban hace ratito. ¿Sí? Ya se recomienda la resiliencia, así como también esta habilidad para resolver problemas como la gestión adecuada del estrés. No sé si ustedes sabían, pero México es el primer lugar en el mundo en estrés laboral. O sea, ya superamos a China, por ejemplo. Por eso entró en vigor la norma 035, porque esto estaba provocando muchísimos problemas en las instituciones laborales, pero también en nuestros estudiantes. Nosotros tenemos un proyecto que se desarrolló aquí para complementar la labor que ustedes hacen, que se llama Tu Prepa Te Respalda. Una línea de apoyo emocional gratuita, y muchas de las llamadas de los alumnos son de estrés académico. No saben qué hacer con este estrés que les está provocando la escuela, ¿no? Entonces ahí vemos evidencias locales de que esto es necesario. Pensamiento crítico, hay mucha información.
el reto ya no es el acceso a la información. Cualquier persona con un dispositivo con internet tiene acceso a más información que la biblioteca más grande, bonita e importante en el mundo. El detalle es que no toda esta información es real y aún la que es real no toda es útil. Esta capacidad de pensar de forma crítica, de poder sintetizar, discriminar información también es fundamental y habría que trabajarla, ¿no? Siguiente, vamos a ver qué nos dicen otros. Este es otro artículo, bueno, estuve revisando varios artículos y este listado también salía muy a menudo, ellos lo denominan habilidades 21, ¿no? Y que es un conjunto de competencias que proponen al respecto de la pandemia de COVID-19, entre las que se encuentran las competencias digitales, la perseverancia, la empatía, la resiliencia, vemos nuevamente, el pensamiento crítico, la autorregulación, la inteligencia emocional. Es decir, como que ya más o menos sí tenemos un bosquejo de qué cosas tendríamos que estar fomentando, ¿no? ¿Qué es lo que están necesitando nuestros estudiantes? Siguiente, vamos a ver una más. Ahora, ¿qué nos dice la UNICEF, por ejemplo? La UNICEF, al igual que otras dependencias, hicieron un análisis de cómo estaba el panorama de la educación, ¿no? Antes, durante y después del COVID. Fíjense lo que decía desde antes del COVID, que había habilidades necesarias para la vida y que no se estaban desarrollando, ¿no? Luego, durante el COVID, habla de que estas habilidades transferibles tienen que tener un nivel prioritario en nuestros estudiantes. Y bueno, ya después del COVID ellos hablan, al igual que muchos especialistas, que tendríamos que replantear muchísimas cosas de la educación, desde qué se está enseñando hasta cómo se está enseñando, ¿no? Esto es lo que dice la UNICEF. Ellos hablan de que tendríamos que desarrollar diferentes tipos de competencias, las digitales, no, siguiente, esa, perfecto, las fundamentales, las transferibles, específicas para el trabajo y las digitales, ¿no? Si bien hay autores como Mark Prensky que sostienen que los alumnos son nativos digitales, ¿no? Porque ya desde pequeños están familiarizados, habituados con la tecnología, eso es cierto hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si bien para jugar y muchas cosas ya vimos que para algunas otras actividades como las educativas, pues realmente no eran tan hábiles, ¿no? Entonces también con ellos se tendrían que desarrollar. Siguiente. Bueno, ¿qué sabemos acerca de ellas? Que precisamente las transferibles se pueden combinar y se pueden trabajar muchas de ellas a la par que las demás. Siguiente, por favor. Y bueno, entre estas competencias, al menos lo que clasifica UNICEF, se consideran algunas de tipo cognitivo, como desde la atención y la concentración hasta toma de decisiones informadas, volvemos a lo del pensamiento crítico, etcétera. Las sociales, que tienen que ver con las interacciones, con cómo gestionamos y manejamos las relaciones con nuestros profesores, con los otros, con nuestros mayores, etcétera. Y las emocionales, que nuevamente volvemos a ver esto, y que aquí implica desde conocer las propias emociones, regularlas, o incluso generar algunas emociones o estados emocionales que nos pueden ayudar, por ejemplo, para conseguir nuestros objetivos. Es lo que conocemos como automotivación, ¿no? Siguiente. ¿Qué sabemos más de esto? Bueno, que se desarrollan de manera progresiva, que no son lo mismo que las asignaturas, aunque yo creo que sí debería existir una materia como tal, donde se incorporaran explícitamente y detalladamente muchos de estos saberes que hemos estado platicando, y algunas de ellas, hay que reconocerlo, pueden ser difíciles de medir, ¿no? Sin embargo, pues eso no quiere decir que no debamos de trabajar. La siguiente. Siguiente. Entonces, bueno, ¿por qué es importante hablar de este tipo de competencias? Porque no solamente van a ayudar a que los alumnos o cualquier persona que las aprenda pueda transitar mejor por la crisis del COVID, ¿no? Que ya es mucho que decir y valdría la pena, sino que además van a convertirse en un factor protector o en una base que facilite muchas otras cosas más, entre ellas la empleabilidad, el disminuir problemas de salud mental, etcétera, ¿no? Siguiente. Además, y como ya lo había mencionado, y por eso me gusta este término, son ampliamente transferibles. Si yo aprendo a ser empático, ¿sí? O aprendo a ser asertivo, pues podré ser asertivo en la escuela, en mis clases, en mi trabajo, con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, y eso es muy, muy valioso, ¿no? Siguiente, por favor.
Siguiente. Ahora, otro argumento más a favor de esto, y vamos a entrar ya un poquito en las recomendaciones particulares que yo les voy a hacer. Muchas veces creemos que el éxito o la adaptabilidad que van a tener los alumnos cuando egresen, ¿no? Cuando salgan al mundo de las aulas, pues tiene mucho que ver con temas, por ejemplo, como el coeficiente intelectual, ¿no? Que se sigue todavía malamente valorando mucho como un criterio importante, pero lo que se sabe por múltiples investigaciones es que el coeficiente intelectual tiene poca relación con la adaptación exitosa de las personas en el mundo. Si tú puedes tener un coeficiente intelectual muy elevado, ¿sí? Y no necesariamente quiere decir que te va a ir en la vida, bien en la vida, o que te vas a sentir satisfecho, o que tus niveles de bienestar sean los óptimos. Lo que se sabe es que el éxito de las personas, y al hablar de éxito, hablo de una satisfacción global o general con nuestra vida, no solamente hablar en términos económicos o ganar mucho dinero, etcétera, que es un indicador también valioso, pues tiene más que ver con competencias de naturaleza personal, ¿sí? Que con un coeficiente intelectual elevado. Siguiente. Entonces, la finalidad, el para qué, no está en el futuro, dice Chema Lázaro. Tenemos que educar para hoy, para que las habilidades y competencias que desarrollen nuestros estudiantes sean para el mundo en el que están viviendo, no en el que vivimos los adultos o en el que, etcétera, ¿no? Siguiente. Fíjense, esto no es tan nuevo. Ya Aristóteles decía que educar la mente sin educar el corazón no es educar en lo absoluto. Entonces, habría que echarnos un clavado y precisamente la recomendación es que nosotros, bueno, o la recomendación de las competencias que yo les propongo que busquen desarrollar en sus alumnos son precisamente las competencias socioemocionales, que cuando les pregunté fueron las que ustedes mencionaron, ¿no? Siguiente. Y bueno, vamos a este proceso de educación socioemocional en el cual vamos a través o podemos hacer a través de diferentes estrategias, de algunas técnicas, ir fomentando que nuestros alumnos desarrollen estas competencias que son esenciales no solamente para el estudio, sino para su vida en general. Siguiente. Entonces, si quieren, digo, a mí no me gusta leer la presentación, si quieren se las paso al final, no hay ningún problema, más dejo ahí los mensajes como evidencias, ¿no? Estas, bueno, no solamente se van a convertir como un factor protector de estrés, ansiedad, depresión, etcétera, los cuales ya son un gran problema. Por ejemplo, ya desde el 2017, la Organización Mundial de la Salud decía que la depresión es la enfermedad más discapacitante en el mundo, ¿no? Ya había una epidemia, una pandemia de depresión que afecta a más de 300 millones de personas, que en muchos casos llega a culminar con suicidio, que también sabemos que más de 800,000 personas en el mundo se quitan la vida y que es la segunda causa de muerte en jóvenes, ¿no? Y jóvenes en la edad en la que están en nuestras aulas. Entonces esto no es poca cosa. Los niveles de estrés que ya mencionaba yo son también problemas o consecuencia de un analfabetismo socioemocional. Siguiente. Y hay muchos datos que hablan precisamente de las ventajas que otorgan, ¿no? Hay incluso algunos estudios que dicen que las personas que son emocionalmente inteligentes pues ganan incluso más dinero, ejercen o desarrollan capacidades de liderazgo aún mayores, etcétera, ¿no? Siguiente. Entre los beneficios también, además de los problemas de salud mental, pues también esto va a impactar en lo académico. Por ejemplo, Stanford tiene bueno, ellos han detectado que cuando los docentes dentro de su práctica educativa destinaban unos minutos a la semana para que los alumnos hablaran sobre cómo se sentían, esto mejoraba muchísimo el rendimiento académico. Por lo menos el 15% del rendimiento académico de los estudiantes mejoraba, solamente dándoles un espacio para que hablaran de cómo se sentían. Un espacio que lamentablemente muchos de ellos no tienen en casa, no tienen con los amigos y que a veces intentan hacerlo en las redes sociales, pero que no va a tener el impacto favorable que ellos necesitan. Y cuando las aulas se convierten en un espacio protector donde ellos sienten que pertenecen, pues esto va a impactar muchísimo más, ¿no? Además, el clima de las aulas va a mejorar, se disminuyen problemas como el aislamiento o el acoso escolar, etcétera, ¿no? Entonces hay múltiples beneficios que hablan de por qué es importante incorporar esto dentro de la práctica educativa. Siguiente. Bueno,
es un poco lo que se mencionaba. A mí no me gusta mucho usar el término inteligencia emocional porque luego también ahí, y como ha surgido mucha información, no toda es de la mejor calidad, pero bueno, sí tendríamos que desarrollar que nuestros alumnos se vuelvan emocionalmente inteligentes o que desarrollen las competencias socioemocionales, que es lo que proponen algunos autores que sustentan a una persona emocionalmente inteligente, ¿no? Y entonces, bueno, esta es una de las múltiples definiciones que hay de Salovey y Mayer, que fueron los padres de la inteligencia emocional, que retoman estos conceptos de Howard Gardner, de la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, y para su tesis doctoral, pues promueven este concepto de inteligencia emocional, ¿no? Y ellos dicen que es la habilidad que las personas tienen para percibir, usar, comprender y manejar sus emociones, ¿no? Y entonces es lo que vamos a platicar a continuación, ver uno de los modelos, porque hay muchos modelos para el desarrollo de estas competencias, algunos consideran más, unos menos, algunos se centran en habilidades de naturaleza nada más intrapersonal, algunos de ellos son mixtos, vamos a ver un modelo mixto, y si me permiten les voy a platicar de algunas de las técnicas o estrategias que yo utilizo para incorporar algunos de los saberes o de las competencias que vamos a platicar, ¿de acuerdo? Si alguien quiere comentar algo, quiere sugerirnos algo, también con todo gusto, y hay que recordar que al final te voy a dar algunas preguntas. Siguiente, por favor. Vamos a dar siguiente. Ok, este es uno de los modelos, este es un modelo que es mixto en el sentido de que considera tanto las habilidades que tienen que ver con el propio estudiante como las que las que le van a ayudar a gestionar sus relaciones. Primero tenemos el conocimiento de uno mismo, después tenemos la autorregulación, posteriormente tenemos la automotivación. Hasta aquí estos tres, y por eso tienen, bueno, el prefijo auto tiene que ver conmigo mismo, ¿no? Cómo ayudamos a que el estudiante o la persona se gestione a sí mismo, sobre todo lo que tiene que ver en el ámbito de las emociones. Y las últimas dos pues, tienen que ver con estas competencias, o son estas competencias interpersonales que le van a ayudar a gestionar sus relaciones con los que lo rodean. Está primero la empatía, y luego las habilidades sociales, que ahí también puede hacernos ruido porque pues, la empatía también es una habilidad social, ¿no? Sin embargo, sí me gusta de este modelo que se tome aparte porque es todo un tema importantísimo que tiene que trabajarse, ¿no? Y en las habilidades sociales encontramos la capacidad de influencia, el liderazgo, la asertividad, que ya platicábamos, la solución pacífica de conflictos, etcétera. Y vamos a ver cada uno de ellos y les voy a platicar, insisto, algunas de las estrategias. Siguiente. Bueno, dentro del conocimiento de uno mismo, este es un factor psicológico que va a ayudar mucho al desarrollo de nuestros estudiantes y sobre todo por la edad en la que se encuentra cuando están con nosotros. Yo no doy clases en bachillerato, doy clases en licenciatura y aún ahí detectamos que hay muchos alumnos que esto no lo tienen para nada desarrollado, a pesar de que es algo muy, muy importante y que también se convierte en un factor protector importante, porque algo que tienen en común, al menos todos los modelos que yo estaba revisando de competencias socioemocionales, pues tienen obviamente, y por una cuestión hasta lógica, el conocimiento de uno mismo y la autoconciencia emocional como primer factor a desarrollar. Porque si yo no logro identificar qué está ocurriendo en mí, pues difícilmente voy a poder hacer algo eficiente que me ayude a resolver, ¿sí? Si el alumno no logra reconocer qué pasa dentro de él, pues difícilmente va a poder entender qué le pasa fuera de él, ¿no? Y entonces esto es muy, muy, muy importante trabajar. Y se convierte también en una plataforma que le va a ayudar a ir identificando otras cosas que van a ser muy útiles para su formación, como qué tipo de habilidades tiene, ¿sí? Cuáles son sus fortalezas, etcétera. Y que está muy vinculado también al tema del plan de vida. Siguiente. Perdón. Entonces, bueno, este conocimiento de sí mismos les va a ayudar a desarrollar una mayor confianza en uno mismo, ¿no? Una de las cosas que mantienen a los alumnos motivados, que evita la deserción, es la sensación de autoeficacia o de autoeficiencia, ¿sí? Pero esta no se va a desarrollar si previamente no hay un buen autoconocimiento. Entonces aquí podemos ver que entran varias cosas, la conciencia de las propias emociones, ahorita vamos a ver un ejercicio al respecto, una valoración precisa de sí mismo y que va a desembocar precisamente en una confianza en sí mismo, no solamente para las actividades académicas, sino para su vida en general. Siguiente.
Por ejemplo, vamos con el primer ejercicio, ¿no? Yo lo hago desde las primeras sesiones de clase y no nomás en las materias que directamente tienen que ver con esto, ¿sí? Precisamente para tratar de generar un mejor clima. Y esto es algo que nos platicaba hace poquito, yo les daba una conferencia sobre cómo motivar a los estudiantes, a los compañeros, no me acuerdo si era de la prepa Guerrárica de Santa Anita. Y entonces estábamos platicando esto y va a quedar más claro cuando explique el ejercicio. Y entonces me decía una de las maestras, es que tiene razón, porque tenía un grupo en particular que cuando llegaban conmigo, llegaban muy mal, porque el profesor previo, pues no sé qué les hacía, que los hacía enojar, les hacía exámenes, los hacía, pero llegaban muy mal. Y dice, y cuando destiné un tiempo previo a la clase para que se relajaran, para que se calmaran, sí podía dar mi clase bien. Pero fue hasta que hice eso, porque lo contrario, los muchachos venían tan estresados, tan alterados, ¿sí? Que no tenían la disposición, por más que querían, para atender la clase plenamente. Entonces, algo que yo siempre hago con mis alumnos es preguntarles que cómo están, ¿no? Y luego cuando alguien nos pregunta que cómo estamos, ¿qué solemos responder? ¿Bien o mal? O si eres maestro, pues ahí andamos, ¿verdad? Si eres profesor. No, pero generalmente respondemos estas cosas, ¿no? Y la mayoría de las veces respondemos que bien, aunque realmente no estemos bien, porque ya es como una especie de protocolo automático. Porque a veces estamos mal, pero decimos que estamos bien. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros respondemos bien o mal? Que eso es muy ambiguo. ¿Sí? Porque, ¿cuál es tu nombre? Noemí, porque tal vez para Noemí estar bien es sentirse tranquila, estar relajada, con calma, etcétera. Pero tal vez para mí estar bien es estar con mucha energía, muy movido, etcétera, ¿no? Entonces, decir bien o mal es muy ambiguo. Entonces, lo que yo hago para ir desarrollando la conciencia de las emociones, pero también el autoconocimiento de mis estudiantes, es aplicarles esta estrategia. Hay universidades donde esto lo tienen pegado en la pared. De hecho, esto les recomiendo, pueden buscar el modelo Ruler. Es un modelo de educación socioemocional y esta es una de las estrategias que se proponen. Y es muy sencillo, pero muy útil. Consiste en, a través de dos variables, poder identificar qué es lo que estamos experimentando. La primera de las variables es la energía. Las emociones, en su mayoría, a excepción de la tristeza, nos proporcionan energía. De hecho, la palabra emoción, su raíz significa movimiento. ¿Sí? Las emociones nos mueven. El miedo me mueve para adoptar conductas de autoprotección, que puede ser desde correr, brincar, quitarme, taparme, hasta algunas acciones más complejas. El enojo me brinda energía extra, tal vez para defenderme. Si considero que estoy, no violentamente, pero si considero que estoy atravesando una situación injusta, el enojo me puede brindar energía para defender mi punto de vista, mis derechos, etcétera. Entonces, aquí la primera variable que vamos a revisar, que lo vamos a ver de forma vertical, es la energía. Porque luego les preguntas a los alumnos, ¿cómo te sientes? Y no saben responder. Si a veces uno como adulto no sabe qué le pasa, pues es que me siento quién sabe cómo. Pues quién sabe, ¿verdad? Entonces, primera variable es energía y la segunda es la sensación. La energía puede ser, le damos siguientes, alta o baja. La sensación puede ser agradable o desagradable. Y eso lo vamos a ver en la parte horizontal. Siguiente, por favor, para que aparezcan los letreritos. ¿Ok? Energía ahí, baja, alta, ajá, y sensación abajo. La sensación puede ser agradable o desagradable, ¿no? Entonces, la parte que está orientada hacia lo azul y lo rojo es sensación desagradable. Por otro lado, la que está orientada hacia el verde y el amarillo es agradable. Hacia arriba hay mucha energía. Si yo estoy con mucha energía y la sensación que tengo es grata, yo voy a estar en el amarillo, ¿de acuerdo? Si yo tengo poca energía y me siento agradable, voy a estar en el verde, calmado, relajado, en paz, ¿no? Si tengo mucha energía y esta es desagradable, voy a estar en el rojo. Tengo poca energía y es desagradable, voy a estar en el azul. ¿Sí? Y creo que ya se dan cuenta de que esto está relacionado con estados o emociones específicas. El rojo hacia el enojo, ¿sí? El verde hacia la calma, el amarillo hacia la alegría y el azul hacia la tristeza.
Las personas que se alfabetizan emocionalmente bien, a cada uno de los cuadritos pequeños le pueden poner nombre de emoción. Entonces, yo les preguntaría a ustedes, y es lo que empiezo a proponerle a mis alumnos. Ya no me digan, al menos en mi clase ya no se vale responder bien o mal. Por lo menos, si no le pueden dar nombre de emoción, que eso lo vamos estudiando poco a poco, díganme color. Y entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo se sienten, tomando en cuenta esto, de acuerdo al nivel de energía que tienen y a la sensación que están experimentando? ¿En qué color? En el verde, está tranquilo, están sentados, no ha habido mucha actividad, etcétera, pero dicen que es agradable, qué bueno, ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar. Y créanme que esto, además de ir desarrollando esta conciencia de las emociones, también puede ayudar a los alumnos en otras cosas. Porque hay alumnos que se acercan después conmigo y me dicen, oiga, profe, ¿usted da terapia? Y les digo, no, ¿por qué? Les es que, o me puede recomendar a alguien, es que me gustaría ir a terapia. Es que todos los días hago el ejercicio que usted nos pone y me doy cuenta que casi todo el tiempo estoy en azul. O sea que la mayor parte del tiempo están tristes nuestros estudiantes y no se habían dado cuenta hasta que aprendieron este ejercicio. Hay algunos que terminan relaciones que son conflictivas porque se dan cuenta que siempre que hay interacción en esa relación se ponen rojos, ¿no? Entonces, no es conveniente, ¿no? Es una relación en la que te la pases más enojada, pues no es muy conveniente cultivarla, ¿no? Y entonces este ejercicio les ha servido mucho a los alumnos para desarrollar la habilidad, pero hacer cambios. En cambio hay otros, porque también tiene esta arista positiva, que si se dan cuenta que la mayoría del tiempo están en verde o en amarillo, algo están haciendo bien y deberían seguir así. Deberían fomentarlo, ¿no? Entonces, esta es una herramienta sencilla que podemos hacer de manera manual. Hay aplicaciones del celular, una cuesta 7 pesos, pero vale bastante la pena. Y la propia aplicación te está enviando preguntas, te está diciendo cómo te sientes para ir desarrollando este aspecto. Lo podemos hacer manual, lo podemos hacer con una diapositiva, lo podemos hacer imaginado. Y ya luego los alumnos es muy padre porque ellos te van diciendo, no, profe, hoy estamos amarillo, ¿no? Y esto también te puede servir hasta para seleccionar el tipo de actividades, ¿sí? O a tomar algunas decisiones importantes, porque si tú te das cuenta que estás en verde, pues es muy útil para generar consensos. Yo piénsenlo en su vida cotidiana, ¿no? Yo si me doy cuenta que estoy en verde, pues tal vez es un buen momento para tener esta conversación difícil que he estado postergando. Por otro lado, si me doy cuenta que estoy en rojo, tal vez valdría la pena postergarla un poquito más. O me doy cuenta que estoy en amarillo, tengo un trabajo final, tal vez es un buen momento, ¿no? Entro en lo que Lucas Malaisi le llama modo creativo, ¿no? Entonces, los siguientes pasos, aquí es nomás identificar, los siguientes pasos es, a ver, si estoy como en azulito, pero tengo un trabajo final o tengo exámenes, aunque el motivo de mi tristeza sea súper legítimo, pues tal vez me convendría generar un estado emocional diferente, ¿no? Que eso es lo que se ve en las siguientes competencias. Pero primero tenemos que saber qué pasa con nosotros para después poder tratar de cambiarlo. Yo se los digo, o sea, si no sabes dónde te duele, no vas a saber qué medicina tomarte. O sea, si te duele la cabeza y te doy un Pepto-Bismol, pues no te va a ser de mucha utilidad. En cambio, si me dice, oye, me duele el estómago, ahí sí te puedo dar una medicina o una herramienta precisa, ¿no? Entonces, este es un ejercicio que les recomiendo que lo hagan. No cuesta nada de dinero, bueno, salvo que quieran descargar la aplicación de 7 pesos, pero lo podemos incorporar en el aula. Dar un espacio previo para conversar de cómo se sienten, etcétera, puede servir. El otro día me pasó. Unos alumnos, yo les pregunto, ¿cómo están? No, profe, hoy sí están muy alterados. ¿Por qué? Es que el otro profesor nos regañó, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya me tocó tranquilizarlos, no les dije si el profesor estuvo bien, estuvo mal, etcétera. Les dije, bueno, ya cálmense, ya pasó, tomen lo que les sirva de lo que el profesor les dijo, desconozco el motivo, no les puedo dar la razón, pero a ver, vamos a hacer un ejercicio, ya se calmaron y todo, y pudimos tener la clase bien. Pero a veces eso van viviendo nuestros estudiantes y las condiciones previas en las que entran o se conectan a la clase tal vez no son las más favorables. Y podemos pensar, bueno, pero a mí lo que me toca como docente es cumplir con mi programa. No sé qué opinan de eso, porque hay personas que me lo dicen. Yo estoy de acuerdo, vamos pensando que sí, pero les voy a decir una cosa. Hay variables en el aula, sea en línea o presencial, que si no se trabajan, no se va a poder conseguir los resultados académicos deseados. Esa es la realidad, porque estamos formando seres humanos.
Los seres humanos nos pasan un montón de cosas, ¿no? No sé si han visto ustedes la serie de Merlí, esta que estaba en Netflix, ¿no? Si se fijan ahí, creo que está potenciado por ser una serie, pero todos los dramas que traen los estudiantes, ¿no? Y cómo los otros maestros no los consideran, pero que eso impacta en su vida, ¿no? Entonces me llama mucho la atención eso de la serie, ¿no? El drama que hay detrás, como es el rector, del código o de la persona que está sentada en una butaca o que está detrás de una pantalla, que va a influir en que aprenda o no. Entonces, por eso vale la pena. Siguiente. Esta es una herramienta, el medidor emocional. Hay algunas otras más que pueden trabajar. Hay otra que por medio de un cuadrito pones ciertas emociones básicas y luego pones también el nivel de intensidad y les pones estímulos. De repente yo les pongo, a ver, esta lectura, este cuento, léanlo, o les pongo una fotografía o les pongo una canción. La van a escuchar y me van a decir, van a identificar qué emoción despierta en ustedes este estímulo. Y entonces son ejercicios sencillos, ¿sí? Que ellos les van ayudando a ellos a identificar lo que sienten con respecto a lo que van viviendo, ¿no? Y bueno, el segundo de los pasos es la autorregulación, ¿sí? Cuando ya me di cuenta que estoy enojado, que estoy ansioso, que estoy irritable, que estoy triste, la emoción que ustedes quieran, y esta emoción es muy intensa y empieza a afectar mi desempeño, ¿sí? Estoy muy triste, estoy muy preocupado, estoy muy estresado porque tengo problemas en mi casa y eso desde luego va a impactar mi desempeño en el aula o en la clase. ¿Qué puedo hacer? Bueno, podemos ayudarle a los alumnos a que aprendan a desarrollar su autorregulación. Si tan solo esta competencia se estuviera enseñando en las personas desde pequeños, muchos de los conflictos que tenemos en la vida cotidiana desaparecerían o serían aún menores. Cada vez vemos, Rafael Vizquerra, un autor que escribe mucho sobre esto, dice, muchos problemas de violencia sociales no son más que problemas de ira mal manejados. Cada vez se viralizan más Lady Parabrisas, Lord Café, personas que estallan y que ponen en riesgo a otras personas, ¿no? Por no saber regular nuestras emociones. Y esto se puede ir aprendiendo desde edades tempranas. Entre más temprano, mejor. ¿Qué podemos hacer para enseñarle a nuestros alumnos a que se regulen? Bueno, pues hay varias estrategias. Siguiente. ¿Cómo? Ay, iba atrás, creo que no me cambió la presentación. Bueno, ahorita les vuelvo a platicar de la ventana de Johari. Cuando hablemos, es otra herramienta de, bueno, les platico de una vez, ya está aquí, ¿verdad? Esta es otra herramienta también de autoconocimiento, es una herramienta que diseñaron unos psicólogos que a través de este cuadrito a manera de ventana, con sus respectivos cuadrantes, el alumno va a ir llenando, algunas solo, algunos con apoyo, aspectos de su vida cotidiana. Es decir, hay un área pública que el alumno conoce y los demás que lo rodean conocen de él y entonces yo le puedo preguntar, oye compañera, a ver, ¿qué me puedes decir de cómo soy? Y entonces lo vamos llenando y es una herramienta de autodescubrimiento también muy útil, que también la podemos usar para desarrollar empatía, porque hay algunos de los cuadrantes que se llenan con el apoyo de las personas que nos rodean, ¿sí? Hay otros como el área, por ejemplo, oculta, pues que las lleno solamente yo con información muy personal, pero otros como el área ciega es totalmente con lo que los demás pueden decir que ven o identifican en nosotros, ¿no? Entonces esta es otra herramienta, la ventana de Johari. Siguiente. Y ahora sí vamos, siguiente, sin miedo, van a salir otra más, ahí. Bueno, técnicas de relajación, ¿sí? No solamente pueden ayudar a calmar a los estudiantes, técnicas como de respiración, de atención o de mindfulness pueden ayudar a que el estudiante esté más atento, concentrado y motivado en el aula. Vale bastante la pena. Les recomiendo un libro muy bueno, se llama Solo los docentes felices cambian al mundo. Es un libro que salió recientemente en español y que es de cómo aplicar, ahí trae un montón de técnicas, de cómo aplicar la atención plena o el mindfulness al aula, ¿sí? Usted pensará, oye, pero a ver, tengo el programa que cumplir y aparte, ¿quieres que les ponga técnicas de respiración? Sí. Bueno, yo eso les recomiendo, porque muchas de las cosas que han dicho los especialistas es que tenemos que priorizar un aprendizaje significativo, ¿sí? A veces es mejor poco pero bien que mucho y mal. Pero además, como les decía, esto no solamente les va a ayudar a que se calmen, sino que les va a ayudar a que aprendan más y que aprendan mejor. Por lo tanto, vale la pena aplicar algunas estrategias. Las más básicas, siguiente por favor.
son estrategias de respiración. A veces, hasta uno como docente, por lo que vas a estar hablando, etcétera, vale la pena que las hagas. Iniciar una clase con una técnica para que se relajen, para que se concentren en lo que está pasando, para que dejen los problemas, el estrés, etcétera, fuera del aula y se concentren plenamente, estas estrategias de respiración son muy útiles. Destinar 5 minutos de nuestra lección a poder respirar con nuestros alumnos también nos conecta. Y también a nosotros nos va a ayudar porque vamos a estar en un estado en el que nuestra clase pues va a funcionar mejor porque también nosotros vamos a estar más relajados, ¿no? Siguiente, y hay varias técnicas de respiración que podemos utilizar, pero al final de cuentas es practicar respiración profunda. ¿Cómo es la respiración profunda? Desde el diafragma y en tiempos. Y entonces antes de iniciar la clase yo les digo a mis alumnos, a ver, párense, bueno, cuando estábamos en el aula, ¿verdad? Pero también lo pueden hacer ahora que estén en sus casas. Estar sentados tanto tiempo frente a una pantalla es cansadísimo para todos. Y luego hay clases que terminan justo al minuto, o sea, no les dan ni 5 minutitos más y enseguida empieza la otra. Eso es terrible para la atención. Entonces, si le dices a tus alumnos, oye, a ver, ¿qué te parece si antes de iniciar la clase nos relajamos, etcétera, nos paramos y hacemos un ejercicio, o sentados, ¿no? Y haces el ejercicio. Y a los alumnos, digo, habrá quienes tienen sus resistencias, pero habrá quienes los hacen y enseñarles estas herramientas después sirve mucho. Y decirles, mira, cuando vayas a hacer un trabajo final, la próxima vez que vayas a tener un examen, si practicas estos ejercicios, la próxima vez que vayas a exponer, te vas a sentir más tranquilo y vas a obtener mejores resultados. Si les explicamos también la pertinencia de cada uno de los ejercicios, esto también va a ayudar a que quieran participar más, ¿no? Entonces, técnicas de respiración como inhalar 4 segundos, retener 4 y sostener y expulsar en 4, o esta que es el 4, 7 y 8, inhalar en 4 segundos, retener 7 segundos, va a hacer que los alumnos estén más atentos y más relajados, ¿no? Pero también nosotros, o sea, es benéfico. Son algunas estrategias que pueden ayudar a regular las emociones de los alumnos, pero que van a tener también impacto en otras más. Siguiente. ¿Alguien conoce alguna otra estrategia que pueda recomendar para regular el ambiente emocional en el aula? Muy bien, estos ejercicios de tensión, relajación, ¿verdad? Más conocido el de Jacobson. Y aunque no lo crean, o sea, uno se da la oportunidad de hacer esto en el aula y los alumnos se sienten más relajados, ¿no? O ahorita que están en sus casas, insisto, sentados tanto tiempo, a veces sencillas que no, tal vez no son muy ergonómicas, etcétera. Esto de relajación muscular les puede ayudar mucho y también a nosotros. ¿Sí? Bueno, yo cuando normalmente ya hay como más confianza del grupo, que hagan caras, intercambio de caras. Y ya de pronto como se sienten y se vuelven a sentir avergonzados, así. Pero o sea, se dan cuenta de otra emoción, como para desconectarlos de cualquier otra cosa, y terminan dándoles risa. Y eso favorece el ambiente, ¿no? De hecho, bueno, mañana en el taller vamos a hablar de todo esto, ¿no? ¿Qué motiva al cerebro? ¿Qué motiva al alumno, etcétera? Bueno, el juego es una herramienta maravillosa. El humor también puede servir muchísimo, ¿no? Fomentar esto es muy, muy útil. Y bueno, dentro de la automotivación, ¿qué podemos hacer para motivar a nuestros alumnos? Bueno, podemos retroalimentarlos, esto es muy, muy importante. Hay retroalimentación externa, que es la que podemos hacer nosotros. Hay modelos de retroalimentación útiles que podemos tomar en cuenta. Tenemos algunas recomendaciones que hace Carol Dweck, no sé si han escuchado hablar de ella, una psicóloga que trabaja mucho en el mundo de la educación, y que ella habla de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. ¿Sí? La mentalidad fija es la que tienen o tenemos muchas personas y muchos alumnos, de que su capacidad o su inteligencia es estática. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, es que yo siempre he sido malo para las matemáticas. Si yo me digo eso a mí mismo, pues lo más probable es que no voy a mejorar. En cambio dice que una persona con mentalidad de crecimiento, que es lo que tendríamos que fomentar en nuestros estudiantes, es esta capacidad de, bueno, hasta el momento no he sido muy bueno para las matemáticas. Tal vez esa es una realidad. Pero si estudio y practico lo suficiente, puedo mejorar.
Y esto aplica para todos, pero si nosotros ya o como alumnos creen que ya no pueden, pues eso ya va a representar algo importante. Entonces vamos a ver algunas estrategias de retroalimentación, pero lo más importante es cómo el alumno aprenda a retroalimentarse él mismo. El diálogo interno, ¿por qué? Porque el día que yo no le retroalimente, pues no va a tener este efecto de automotivación. Entonces vamos a ver algunos modelos. Siguiente. Bueno, estas son algunas de las recomendaciones que hace Carol Dweck. También les recomiendo mucho sus trabajos. Hay que halagar el esfuerzo y la estrategia y no la inteligencia. Se han fijado que muchas veces oye, te quedó muy bien, eres muy listo. Esto no es muy recomendable. Lo recomendable es, oye, veo que te esforzaste mucho y te quedó muy bien. Es alabar el esfuerzo del alumno. Y el esfuerzo no solamente el resultado. Eso también es algo que le va a ayudar muchísimo al alumno, ¿no? Hacer halagos concretos. ¿Sí? Hacer halagos concretos sobre una actividad, un producto, etcétera, es muy, muy útil, ¿no? No inundarlos de generalidades, sino sobre una actividad en concreto que ha salido muy bien. Esto también es una de las cosas que recomiendo. Ella recomienda los halagos en privado. Ahí sí yo difiero un poquito, pero les dejo la recomendación. Yo creo que hay halagos que sí vale la pena hacerlos públicamente. Por ejemplo, una muy buena intervención, ¿no? Si estás preguntando algo, si es una pregunta compleja y te dan un muy buen razonamiento, pues creo que vale la pena hacerlo en ese momento, ¿no? No necesariamente en privado, pero también esto puede ser para las tareas. Un alumno que te hace una muy buena tarea, un muy buen ensayo, etcétera, pues díselo. Oye, tu ensayo está muy bien y de manera muy concreta, porque veo que te documentaste, veo que tomaste en cuenta lo que vimos en clase y lo tomaste y lo escribiste, etcétera. Esos halagos concretos son muy, muy, muy útiles, ¿no? Otra de las cosas es, no hay que inundarlos de halagos. Estos tienen que ser solamente cuando sea realmente necesario, no por hacer solo sentir bien a los alumnos, de lo contrario pierden el sentido. Aparte de que ellos son muy hábiles, los alumnos son muy hábiles decodificando muchas cosas cuando el halago no es real. ¿Sí? Entonces, luego también, aquí acuérdense que hay dos tipos de motivación. Motivación intrínseca y extrínseca. ¿Sí? La motivación extrínseca, que es esta como del palo con la zanahoria, de si haces esto, te doy esto, que la utilizamos muchísimo, no es la mejor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros motivamos con una recompensa, el alumno va a hacer la actividad porque espera la recompensa. Y entonces esto luego se convierte en que cuando no exista la recompensa, pues no va a querer hacer la actividad, porque incluso el alumno, la percepción que tiene de la actividad es que es tan desagradable que para que la haga, pues me tienen que dar un premio. Entonces, cuando no está el premio presente, las ganas de querer hacer la actividad son mucho menores que las que tenían antes de recibir la recompensa. Hay muchos estudios que se han hecho sobre eso. Entonces, lo que se busca es que la motivación sea intrínseca y que sea hacia el gusto o el placer de hacer la tarea en sí misma y no por la recompensa. Esto es lo mejor que podemos hacer. Siguiente. Hay algunos otros. Ay, sí, es que ¿saben qué? Esta presentación no era la más actual, pero bueno, hay otro modelo de retroalimentación que les recomiendo, la retroalimentación de escalera. No sé si la conocen, que el primer paso son 4 pasos. El primer paso es clarificar sobre el punto el cual quieres retroalimentar, etcétera, y el último pues tiene que ver con las sugerencias, ¿no? A través de 4 pasos nosotros podemos retroalimentar a un estudiante, es el de escalera. También les recomiendo ese modelo, ¿sí? ¿Nos quedan 10 minutos? Perfecto, bueno, entonces sí, ya vamos como en las estrategias. ¿Alguien me escuchó hablar del flow? ¿No? Bueno, no tiene nada que ver con el rap ni nada de eso, así, ¿no? Es un término que suele traducirse como fluir o estado de flujo, que propone un psicólogo que se llama Mijail Csikszentmihalyi. Él ha estudiado mucho temas como la creatividad, y entonces él dice, o le llama estado de flujo o flow, a alguna actividad que es altamente satisfactoria en sí misma, sin recompensa. Y él estudió mucho, por ejemplo, artistas, pintores, deportistas, etcétera, y se dio cuenta que cuando las personas realizaban esta actividad, estaban tan enganchados a la actividad que parecía que estaban en trance. Es decir, uno de los síntomas de que uno entra en flow es que el tiempo no pasa.
puedes estarte mucho tiempo realizando una actividad y cuando ves el reloj dices, ah, caray, ya llevo 2 horas en esto, ¿no? O sea, él estudia mucho, por ejemplo, a pintores, podían estar horas pintando y no se cansaban, ni siquiera se habían dado cuenta, ¿no? Es como cuando tenemos una conversación y que de repente dices, ah, ya pasaron 3 horas, ¿no? Ya está oscurecido y ni te habías dado cuenta. Bueno, esta es una de las características. Lo que él dice es que las tareas que generan flow son aquellas tareas precisamente en las que estás plenamente en la actividad y para lograrlo tienen que representar un reto, pero el reto no debe ser mayor a tus capacidades o a las capacidades del alumno. Si tú a un alumno de primer semestre le pones un problema de sexto semestre, pues en vez de motivarlo, lo vas a frustrar o se va a estresar porque no está preparado para ese tipo de reto, ¿sí? Pero por otro lado, si un alumno de primero o de segundo le pones un problema de primaria, pues no se va a interesar, le va a aburrir porque es demasiado sencillo. Lo que recomienda este autor es que busquemos una actividad que sea proporcional o un poquito más, un nivel más arriba, máximo 2, de las capacidades o el nivel de dominio que tienen los alumnos para que represente un reto y esto sea estimulante, pero que no sea mucho para que no se frustre, pero tampoco que sea muy sencillo para que no se aburra. Y entre las cosas que recomiendan para identificar los momentos de estado de flujo, y es también como descubrir mucho esto con esto, tú le puedes decir al alumno, y también háganlo ustedes, desde luego, ¿no? Al final voy a hablar de esto. Pero pones un recordatorio, por ejemplo, en tu celular, para que constantemente te estén llegando alarmas, ahí propone 40 momentos del día. Que te llegue una alarma en la que te pregunte qué estabas haciendo y si verdaderamente estabas concentrado en la actividad, ¿sí? Y con quién estabas trabajando, qué tipo de actividad, etcétera. Esto también abona el autoconocimiento, porque ayuda a que los alumnos se den cuenta qué actividades les satisfacen en el sentido de que integren este estado de flujo en ellos. Y entonces, si tú identificas como un perfil de qué tipo de actividades son las que hacen entrar a tus alumnos en este tipo de estado, pues puedes utilizar este tipo de actividades en tus aulas, para las tareas que dejes, etcétera, ¿no? Esta es una herramienta también muy vinculada al autoconocimiento. Siguiente. Ayudarle a que se pregunten cosas pequeñas. Cosas pequeñas como, y que sean ellos mismos de preferencia, para que no lo sientan como una evaluación. Por ejemplo, que se hagan preguntas como si aprendieron sus 10 palabras de vocabulario, si leyeron las páginas que se habían propuesto, si terminaron tal cantidad de trabajo. Y una herramienta que utilizo es, cuando vemos así algún tema, siempre les digo, a ver, y ellos ya saben, yo aprendí qué, y sacan una libretita especial donde ellos escriben lo que aprendieron después de la lección o de la actividad. No es propiamente un examen, y luego algunos lo verbalizan. No, pues yo aprendí que es importante conocer mis emociones porque estas pueden afectar mi desempeño. Luego, yo aprendí pues que es importante tomar en cuenta las emociones de los demás porque tal vez no siempre están receptivos para que yo les haga una broma y por eso podemos tener problemas. Y es muy interesante lo que luego los alumnos aprenden verdaderamente las actividades, ¿no? Entonces, este es otro de las recomendaciones. Siguiente. ¿Qué dice? Es que me distraen las... Bueno, otra parecida es el examen de rendimiento, que es enseñarle algunas preguntas clave a los alumnos para que ellos vayan precisamente evaluando de manera personal qué tanto van avanzando en sus deberes o en su aprendizaje, sobre todo. Siguiente. Una más en este sentido son los diarios de gratitud. No sé si han escuchado hablar de esto. Bueno, es uno de los temas que se ha estudiado mucho últimamente, el tema de el ser agradecidos y el impacto que esto tiene en nuestras vidas. No solamente tiene un impacto en las personas a las que les agradecemos a un gesto, sino en nosotros mismos. Entonces, incluso algunos ejercicios de esta naturaleza han ayudado a personas con estrés o incluso depresión. Que los alumnos empiecen a valorar lo que tienen a través de ejercicios de gratitud. Yo, por ejemplo, cuando les explico este ejercicio, les digo, ahora, por ejemplo, en la pandemia, es que el hecho de que ustedes estén conectados aquí en esta clase, no porque sea conmigo, pero tienen muchas ventajas que muchos jóvenes de su edad no tienen. ¿Sí? Están en una escuela, tienen computadora, tienen internet, y a veces es algo tan cotidiano que no lo valoramos.
¿no? Y entonces enseñarle a los alumnos a ser agradecidos y a disfrutar lo que tienen también es algo que los va a ayudar a estar más motivados y con un mayor nivel de bienestar. Siguiente, porque nos quedan dos. Bueno, empatía, ¿no? En empatía, ¿qué podemos hacer para desarrollar la empatía de los alumnos? Por ejemplo, hacer prácticas de escucha atenta, en el cual van a ser parejas para escucharse. Uno va a hablar, el otro va a escuchar para tener su tiempo y les enseñas técnicas para cerrar el bucle. ¿Qué significa cerrar el bucle? Después de que una compañera tuvo el turno del monólogo y me platicó sobre cómo se sentía, cómo le estaba yendo en la asignatura, etcétera, yo le digo, lo que entendí de lo que me dijiste es que en el curso te está yendo bien, pero que estás preocupada por la exposición porque te pone nerviosa hablar en público. Y la otra compañera o compañero puede decir, sí, efectivamente, eso es lo que me pasa. Y entonces así, con estas prácticas de escucha activa, puedes ir desarrollando la empatía en tus alumnos a través de tópicos del aula. Por ejemplo, acuérdense que también hay evaluación por pares, que también es muy, muy importante, ¿no? Otra es, ¿tú qué harías, no? Cuando alguien de ellos tiene algún problema, los pones a dialogar y el otro le puede comentar qué es lo que haría en su lugar, ¿no? Y entonces también es una forma de resolver problemas o también problemas en clase. Acuérdense, el aprendizaje basado en problemas, que también es muy, muy útil, lo podemos hacer en grupos, en parejas, y entonces considerar las diferentes opiniones, los análisis de suceso. Ahorita, bueno, no está en esta presentación, pero yo de repente les pongo tópicos, obviamente de preferencia que se enlacen con la clase, tópicos, alguna foto o alguna noticia de lo que esté ocurriendo a su alrededor y digo, oye, ¿esto qué te hace sentir o qué piensas? ¿Sí? Porque la empatía no solamente tiene que ver con identificar lo que siente mi interlocutor, tiene que ver hasta con procesos globales. Entonces, de repente hay temas que se vuelven día a día de los alumnos, que se vuelven virales, que los ven, que los leen, los escuchan, se los comparten, y entonces ni siquiera reflexionan por lo que esos temas representan en su vida y valdría la pena, ¿no? Situaciones de violencia, etcétera, las podemos analizar de forma muy interesante. Otra es, y esto de lista de cualidades, parecido a lo de la ventana Johari, ¿no? Pedirles que se ayuden ellos a desarrollar su autoconocimiento. O sea, qué cosas consideras o ves valioso en tu compañero, etcétera, y también se vuelve una forma de desarrollar la empatía. Siguiente. Bueno, era de las noticias, miren, ahí les pongo una noticia, les pongo, a ver, comenten, ¿no? Escuchar. Todos tenemos deseos de ser escuchados y los alumnos también, y tienen muchas cosas valiosas que decir. Siguiente. Dentro de las habilidades sociales, bueno, el debate es maravilloso. A mí es una herramienta que me gusta muchísimo. El debatir, decía Jalil Gibran, que cuando un ateo y un creyente platican, el ateo termina un poco más creyente y el creyente un poco más ateo. Y eso es muy enriquecedor con los alumnos, ¿no? El que consideran posturas diferentes, incluso la que tienen a través de tener que defender un punto de vista como parte del ejercicio, este cambio de rol los hace aprender muchísimo, ¿no? Siempre y cuando todos estés enmarcados en el respeto y demás, ¿no? Preguntar qué es mejor es otra de las herramientas. ¿A quién salvarías? Por ejemplo, de argumentación. Siguiente, miren, yo esto se los entrego en grupos a mis alumnos y son datos de personas, por ejemplo. Uno es un sacerdote de 38 años, el otro es un hombre profesor de 40 años con 2 hijos, una niña estudiante de música de 12 años, un hombre de 17 años camarero, con sus ingresos mantiene a sus papás que son mayores, una mujer científica que está a punto de descubrir la vacuna contra el SIDA, no tiene hijos y es lesbiana, una mujer cirujana famosa en la cima de su carrera, 35 años, no tiene hijos, y una mujer de 15 años embarazada. Y luego les pregunto, a ver, estas personas se van a morir y ustedes pueden salvar nada más a una. ¿A quién salvarían y por qué? Y no saben los razonamientos tan interesantes que llegan a tener los alumnos. Y es una forma de desarrollar en ellos la capacidad de argumentación, pero también el pensamiento crítico. Porque no nomás es a quién y por qué, no nomás es a quién, es también por qué. Y son ejercicios muy, muy estimulantes para desarrollar estas capacidades, por ejemplo, de resolver conflictos, que no necesariamente tienen que ser pleito, un conflicto, de forma argumentativa, ¿no? Entonces, son algunos ejercicios que yo les recomiendo que pueden ser de utilidad. Siguiente. Bueno, creo o espero que un poco ya con lo que hemos platicado hasta el momento, identifiquemos la importancia que tienen este tipo de competencias o saberes, ¿no? Que vale la pena no solamente para que el programa o el aprendizaje sea más significativo, sino que les va a ayudar mucho a sus alumnos en su vida. Siguiente. Y es un poco esto, ¿no? Dice, ¿de qué sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el universo
si no sabe dónde poner su rabia, su tristeza, etcétera, ¿no? Me parece muy alentadora esta frase. Siguiente. Y ya vamos a terminar. Siguiente. Siguiente, me voy a brincar esto para pasar a algo. Ok. Bueno, no sé si ustedes se preguntaron por qué había un barquito, pero les voy a platicar. ¿Alguien ha escuchado hablar del Mullah Nasruddin? No, bueno, es como un antihéroe de la literatura sufi, que este personaje era como la Barbie, ¿no? Porque de repente era cocinero y de repente era cazador, era lo que él quería hacer, ¿no? Y entonces en una ocasión el Mullah trabajaba de forma muy humilde porque era alguien sin educación, pero con un pensamiento muy agudo. Él trabajaba como barquero, ¿no? Y entonces él prestaba sus servicios a las personas que lo contrataban como barquero. Y en una ocasión llega una persona, un erudito al pueblo y lo contrata. Y entonces van navegando y va el mulá remando y el otro señor, pues muy sabio, muy docto, muy estudiado, empieza pues a platicar con él para no aburrirse. Le dice, oye, ¿tú sabes de trigonometría? Y el mulá, pues muy humilde, ¿no? Sin educación, le dice, no, yo no sé. Y entonces le dice, pues has perdido el 20% de tu vida. Ya, siguen remando, ¿no? Luego, oye, ¿y tú sabes de literatura? Y el mulá le dice, no, pues yo la verdad no sé de literatura. Entonces le dice, pues has perdido otro 20% de tu vida, ¿no? Y entonces, ¿tú sabes de física cuántica? No, pues ya la verdad no sé de física cuántica. Y se lleva remando, ¿no? Pues entonces has perdido otro 15% de tu vida. Y así lo llevaba, ¿no? El otro muy sácale punta. Y luego empieza una tormenta, empieza a llover, empieza a haber oleaje, se empieza a meter el agua a la balsa, y pues el mulá se da cuenta de que pues ya ese barquito no va a seguir funcionando, y le dice, oye, ¿y usted sabe nadar? Y le dice, no, pues usted ha perdido el 100% de su vida, ¿no? ¿Cuál es la moraleja de eso? Sí, a veces nuestros alumnos pueden tener 10 en todo. Aparte de que eso no es una verdadera garantía de que hayan aprendido bien, luego, ¿cuál es el criterio que utilizamos para valorar, por ejemplo, decir que es un buen estudiante? ¿El que tiene puros 10? Yo creo que no. Habría que considerar otras cosas y habría que valorar si lo que les estamos enseñando, que no quiero decir que no sean cosas valiosas, también va a contribuir a que en estas tormentas de la vida el alumno pueda sobreponerse. Creo que vale la pena. Hay que recordar que la educación no es nomás transmitir información que esté en un programa. La educación consiste, como dice el director del CEMS, en formar seres humanos en toda la extensión de la palabra. Entonces, bueno, pues por mi parte es cuanto. Muchas gracias. Creo que iba a haber un espacio para preguntas, ¿no? Algo así por los que estaban conectados, no estoy seguro. Entonces ahí están mis datos, si alguien quiere que les mande la presentación, que les mande un poco más de información de algún tema en particular, etcétera, con toda confianza, yo estoy aquí en piso 8 para servirles y estoy a sus órdenes. No sé si va a haber preguntas o ya nos vamos a desconectar o si aquí hay algún comentario. Como ustedes me digan. Como ustedes me digan, yo estoy en la disposición. No sé qué. Ustedes mandan. Bueno, aquí a través del chat nos habían hecho algunas preguntas algunos de los compañeros. No sé si las puede escuchar el ponente como para leer las preguntas que nos hicieron. Por ejemplo, una pregunta interesante que nos hace uno de los compañeros es, ¿qué pasa con la motivación del docente? Eso es muy importante, es algo que se me pasó a decirles. Este nuevo rol, digo nuevo entre comillas porque ya tiene bastante diciéndose, el docente ya no nada más es transmisor de conocimiento, ¿no? Y ya está la cátedra como herramienta principal, pues ya está muy cuestionada. Se supone que con las teorías constructivistas y todo, pues el docente debe crear ambientes de aprendizaje, etcétera, ¿no? Pero bueno, como parte también de este entrenamiento de competencias que uno debe hacer, directa o indirectamente, pues nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Nadie puede dar lo que no tiene y todo esto se me pasó a decirles, pero es importante que primero lo desarrollemos nosotros para poder transmitirlo plenamente, ¿no? Además de que la docencia, como es muy bonita,
pues también puede ser muy desgastante, muy exigente, etcétera, ¿no? Entonces es importante también nosotros mantenernos motivados. Hay dos cosas que yo les recomiendo. Una es el tema del sentido. Entender el sentido que tiene nuestra labor, ¿no? A mí me gusta mucho dar clases, aunque no gano mucho dando clases, santo Dios, pero porque me da sentido dar clases, porque es una forma en la que yo siento que estoy contribuyendo. Hay un autor que habla de cómo darle sentido a lo que hacemos, y él pone como ejemplo, yo sé que en nuestro contexto no se da mucho, pero en Estados Unidos ya ven que está mucho esta figura del conductor del autobús escolar. Y dice, si un conductor de autobús escolar se considera a sí mismo nada más como conductor o como chofer, pues eso no va a ser muy estimulante, aunque le guste manejar. Pero si él entiende que su labor es fundamental y que él es un engranaje también del proceso educativo y que también contribuye a porque si el camión no llega, pues los niños no reciben educación. Si él entiende esta parte del sentido que tiene su actividad, más allá de la actividad en sí misma, pues esto nos va a ayudar. Si como docentes entendemos que no solamente estamos dando clase o cumpliendo con un programa, sino que estamos contribuyendo de forma activa a crear seres humanos con todo lo que eso implica y una sociedad mejor, eso es súper satisfactorio aunque sea pesado. La otra es, les recomiendo un libro de uno de mis autores favoritos. Se llama El docente social y emocionalmente competente, de Joan Baez, y ahí trae estrategias para identificar tu tipo de actitud como profesor, y también ahí es el libro trae para desarrollar competencias interpersonales, pero también intrapersonales del propio docente, algunas de las que ya vimos o platicamos ahorita. Y eso está totalmente orientado al docente. Otra se llama El docente emocionalmente competente, perdón. Yo les recomiendo ese libro. Hay otros textos, otro se llama La vida interior del docente, también se los recomiendo mucho. Habla al respecto, y hay otro el cual no me acuerdo, pero si ahorita me acuerdo se los digo. Yo les recomendaría alguno de estos libros, o también esta parte que tiene que ver con considerar el sentido de lo que hacemos, ¿no? Que es bastante valiosa. Yo sí me la creo, aunque de veras a veces uno se enoja y todo con los alumnos, pero yo sí me la creo lo que dice el director, ¿no? Y que lo transmitimos en el informe. O sea, estamos trabajando para transformar vidas, y eso no es poca cosa, aunque eso implique mucho desgaste también en ocasiones, ¿no? Pero es muy bonito verlo así. Y no sé si hay alguna otra pregunta. Les digo que me siento así como si estuviera, señor, ¿qué dice? Es que no alcanzo a leer la frase completa. Miren, ahí La está. frase dice, cuando trabajas con gusto, terminarás por sentir gusto por el trabajo. Muy, muy bien, muy bonita. No sé si hay alguna otra pregunta. No, realmente no, felicitaciones, al contrario, muchas felicitaciones para usted por su presentación, agradecimientos por la plática enriquecedora en lo muy general. Muy bien, pues entonces parece que ya terminamos. Fue un placer para mí estar con ustedes. Les agradezco también que hayan estado aquí conmigo. Y bueno, seguimos en contacto. Tengan buen día. Pues muchas gracias a usted, al contrario, maestro, por esta exposición tan buena que nos hizo. Maestro Diego Ernesto Navarro Ruiz, nuestro conferencista. Muchísimas gracias. Ya pusieron aquí no, es que Meño se salió, ya no quiso, ya no entró. Les compartí yo la liga para la asistencia. Ya se lo mandó, pues. Ya me sacó a mí. ¿Se fue o qué? Sí, pero del... Ya.
Mándenos la liga para contestar Sí, compartir. la asistencia, por favor. Y ya les compartí la liga para En el chat. está en el chat. Es importante que la contesten en los próximos 45 minutos más tardar. Nos dijeron que en cada evento habrá que contestarla en los próximos 45 minutos más tardar. Así que aquí en el chat les compartí la liga. Hola, yo pertenezco a la Escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán, pero veo que estamos la sede de Ocotlán y los módulos. Lo malo es que con el móvil nada más alcanzo a leer una parte de las opciones y no sé si me voy a anotar pues en la de Ocotlán o en la de algún otro módulo. No sé si hay un problema por eso. No, podría registrarse en su módulo, maestra. O sea, ahí justo en los formularios, si no mal recuerdo, viene su módulo también, entonces puede seleccionar su módulo sin problema. Lo malo es que yo no alcanzo a visualizar aquí en mi móvil el completo el nombre. Entonces ponga la sede, está bien, nosotros la buscamos. Por favor, perdonen, ¿eh? No se preocupe. Gracias. Maestros, si ya tienen su liga de asistencia, ya llenaron su registro, entonces prácticamente estaríamos concluyendo con las actividades del día de hoy. Y los esperamos mañana. Ya abrí la cámara. Ay, de todas maneras, nomás se ven los ojos, ¿verdad? Mañana los esperamos en punto de las 9. Igual, si pueden conectarse unos 5 o 10 minutitos antes para hacer como toda esta distribución, porque mañana también vamos a pasar un show igual, pero ya agarrando expertise el día de hoy. Se los prometemos, mañana será más ordenado. Mañana tenemos el trabajo con las mesas. Y después de las mesas de trabajo vienen los talleres que van a estar bastante interesantes, ¿no? Los dos trabajos, las dos participaciones de mañana, pues van a estar bastante buenos. Veo que tienen micros abiertos. Maestra Marta, ¿quiere participar? No, nada más como entré después, no supe cómo se llamó este taller que me gustó muchísimo. Es del maestro, de Diego, y se llamó ¿Qué sigue? Competencias para los alumnos después del COVID. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, entonces de nuestra parte sería todo por el día de hoy. Mañana los esperamos si se pueden conectar de 5 a 10 minutos antes, se los agradeceremos mucho.